Vamos a continuar entonces, está interesante esto. Si usted quiere pararme en media exposición y comentar algo, chicos, estamos para eso. Ya recuerde, yo soy un facilitador de la información, no pretendo en realidad enseñar. ¿Ya? Ok. Bueno, hablando sobre historia, ya la historia se la vamos a ir un poco así pasando a la rápida, pero una de las preguntas que me hicieron en ATV es cómo se originó, ¿no? Y algunas veces las necesidades de la gente, del humano, lo mueve, ¿no? A los científicos a buscar respuesta a esos planteamientos, a esas preguntas. Por ejemplo, desde tiempos antiguos, el entretenimiento y la milicia han sido preocupaciones, digamos así, campos de preocupación del humano. La milicia, ¿por qué? Porque generalmente cuando han habido las guerras, siempre un país enemigo de otro ha tratado de poder descifrar los mensajes del enemigo, ¿no? Porque usted sabe que manejar información es manejar poder. Yo sé qué está tramando mi enemigo, será fácil destruirlo, será fácil enfrentarlo, ¿no? Será fácil la guerra. Pero si yo no sé qué pasa qué mensajes se cruzan entre los enemigos, entonces yo estoy listo. Esa fue la idea fundamental. Ahí es donde aparece incluso la teoría de Shannon, ¿no? Incluso está también un poco de la teoría de Alan Turing, que se lo considera como un criptógrafo. No solamente era matemático, incluso filósofo, sino criptógrafo. ¿Y qué es la criptografía? Es una ciencia que estudia el ocultamiento de la información, ¿no? Y cómo poder descifrarla. Entonces ahí, por ejemplo, la milicia generó una motivación para incursionar en la inteligencia artificial. Pero cuando nosotros hablamos del origen por allá por los 40, 50, mire usted aquí, también vemos en el tema del entretenimiento, mire, el juego de ajedrez. ¿Conoce usted el nombre de alguna persona que eh, creo que había un ruso y creo que últimamente alguien que le haya ganado a la computadora inicialmente en ajedrez y luego esta le haya ganado a él? A ver, busque en internet un minutito, jugador que ha ganado. Era Gary Kasparov. Ajá, el ruso, ¿no? A ver, Sí. cuénteme un poquito, Daniel, la historia. ¿Quién Creo que, ganó primero? creo que era en los 90, IBM estaba haciendo un supercomputador Ajá, y, y querían probar la inteligencia artificial del computador con una partida de ajedrez con Kasparov. ajá, Y él aceptó pensando que iba a ganar y al final terminó perdiendo ajá, con ¿no? la inteligencia artificial. Y Correcto, ya después fue cuando ya le ganó, creo que pasaron 3 años, no me acuerdo bien. ajá, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Fíjese que así nace, usted era ingeniero, pero qué ociosidad, ¿no? Qué ociosidad para dedicarse a hacer programas que jueguen ajedrez, digamos, ¿no? En vez de buscar sistemas inteligentes que ayuden a detectar el cáncer de manera temprana. Es verdad, chicos, es verdad, pero ¿cómo se inició? Porque estamos hablando de historia, ¿no? Y sobre la historia usted y yo no podemos mover una coma, ya fue, la historia pasó, ¿no? Y usted diría, profe, en vez de dedicarse a campos más importantes, ¿cómo se van a dedicar a campos de entretenimiento? Pero así fue la historia, ¿no? Así comenzó, ¿no? Con juegos de damas, ¿no? En 1959, por ejemplo, ¿no? Entonces, y luego vino el desafío al campo ya de las matemáticas, mire, para poder demostrar teoremas de geometría plana, ¿no? Por ejemplo, ahí. Entonces, y tal vez usted diga, ingeniero, realmente no sé lo que está hablando. Sí, yo sé que usted tal vez está perdidito porque no sabe qué es un teorema, ¿no? Busque, un teorema es un sistema, prácticamente una composición, hay veces de fórmulas, de reglas, ¿no? Para poder desenvolverse, por ejemplo, en la parte de la geometría, ¿no? Entonces, hay muchos teoremas que usted los ha visto tal vez en colegio, ¿no? Pero demostrar esos teoremas es un verdadero desafío, ¿no? Entonces, yo tenía un profesor de cálculo que sí, en la Gabriel nos sacó la mugre en el tema de demostración de teoremas, ¿no? Entonces, se necesita un amplio conocimiento sobre ese cuerpo. Cuando digo cuerpo, me refiero al dominio, ¿no? Al tipo de información. En este caso, aquí estamos hablando de este dominio, ¿no? La geometría plana, ¿no? A eso. Ok,
Entonces, bueno, y de ahí en adelante, chicos, se han ido dando conferencias en diferentes ámbitos. Siempre le pedí a Dios que me diera la oportunidad algún día de poder estar en alguna conferencia internacional en algún otro país sobre inteligencia artificial. Hasta ahora no se ha podido, pero bueno, algún día será, ¿no? Entonces, eso es importante. Y luego también se saltó al tema del teorizador lógico, ¿no? Demostrador de teoremas lógicos proposicionales, ¿no? Cuando usted lea, si usted lee un poco de la lógica proposicional, va a encontrar ahí bastante reglas, ¿no? Qué sé yo, usted va a encontrar en la lógica proposicional si P, entonces Q, ¿no? Va a encontrar también las leyes proposicionales, que son una cosa son estas reglas proposicionales, otra cosa las leyes, ¿no? Está, por ejemplo, está el modus tollens, el modus ponens, ¿no? Si usted tiene P implica Q y tiene P, entonces usted puede concluir Q. Profe, ¿cómo es eso? Si tengo dinero, voy de vacaciones. Y aquí dice, P es un hecho. Ah, entonces voy de vacaciones. ¿Ve? Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Demostrar muchas veces estas leyes son posibles con programas de inteligencia artificial también. Obviamente el humano lo ha demostrado hace tiempo, ¿no? Ok. Bueno, entonces en historia, ahí está. Está también la lógica de primer orden. Este señor MacArthur halló deficiencia, no deficiencia, sino que incompleta la lógica proposicional. Se necesita una lógica un poquito más avanzada, mire ahí. Y voy a pedir, por favor, si estuviera ahí Anaí, nos pueda leer ese primer puntito, por favor. Lógica de primer orden para representar y expresar. Correcto. Entonces, lo que pasa es que con la lógica proposicional a veces no es suficiente para representar todo tipo de conocimiento, ¿no? En ese sentido, necesitamos echar mano de una lógica un poquito más allá, pero aún con todo eso no quedó, digamos, estancado, sino que ya nomás MacArthur en el año 58, él comenzó a vislumbrar que sería posible representar el conocimiento que antes no se podía con la lógica proposicional a través de la de primer orden, ¿no? Por ejemplo, si usted quisiera representar algún conocimiento, por decirle una simple expresión, ¿no? Decirle, no todos los estudiantes cursan historia y biología. ¿Cómo lo representa usted formalmente? Con una lógica de proposicional no podría usted representar lo que yo le estoy diciendo. Necesita una lógica prácticamente de primer orden que está referida al uso de los cuantificadores, como usted ve cuando lee esta lógica de primer orden. Por ejemplo, solo uno de los estudiantes reprobó inteligencia artificial. ¿Cómo lo representa usted? ¿No? Entonces ahí es interesante que usted use la lógica de primer orden, ¿no? Entonces, otra, ¿no? Los mejores de las calificaciones obtenidas, la mejor de las calificaciones obtenidas en historia, fue mejor que la mejor de las calificaciones obtenidas en biología. ¿Cómo representa usted ese conocimiento en la máquina? ¿No? Entonces, con eso ya le estoy más o menos abriendo la mente en el sentido de que cada vez tenemos que valernos, mire, de más estrategias, tal vez matemáticas a través de la historia para hallar soluciones, ¿no? A los diferentes planteamientos. Ahora, acá también un solucionador general de problemas imitaba, dice, el pensar humano, ¿no? Búsqueda por subobjetivos, según está basada en Newell, Shawn, Simon, en este periodo, ¿no? Evidentemente, ha debido ser un solucionador, como se dice, muy general, ¿no? Que tal vez inducía cierta forma de soluciones, pero no creo que haya sido precisa en cada caso, ¿no? Entonces, y el otro está el método de resolución, ¿no? Acá el método de resolución también en el año 1963, algoritmo completo, demostración de teorema. Ahora, aquí en el tema de la lógica, cuando usted avance un poco más, vea el método de resolución, por ejemplo, Prolog. Es un lenguaje Prolog que trabaja con funciones recursivas,
pero esa recursividad le obliga a hacer emparejamiento y ese emparejamiento lo tiene que hacer a través de el concepto de resolución, ¿no? ¿Cómo va a emparejar? Si es que usted llevó Prolog conmigo en la materia de programación funcional que llevé con mis alumnos, ahí les mostré ese concepto amplio, ¿no? Que tiene que ver con la resolución, cómo realmente hace ese emparejamiento, ¿no? El algoritmo al final, cómo hace esas búsquedas, porque tiene que buscar, ¿no? En una base de hechos. Entonces ahí entra el tema, ese concepto, ¿no? El método de resolución, ¿no? ¿Cómo resuelve? Entonces hay diferentes métodos ahí y hay algoritmos, ¿no? Entonces así también se trató de dar respuesta a, por ejemplo, si usted estudia a fondo los mecanismos de resolución de Prolog, se va a impresionar de la inteligencia que hay detrás del que lo construyó o de ese paquete, de ese lenguaje, perdón. No es un lenguaje de programación imperativa, es programación declarativa, ¿ya? Y ahí está ese concepto con el cual fue implementado ese lenguaje orientado especialmente a sistemas expertos, ¿no? El área de inteligencia artificial. Ahora, y en el mundo de los bloques también, ahí también tiene que ver con la historia, en el tema de la visión, el aprendizaje, ¿no? Que ya podemos entender a qué se refiere la visión artificial. Alguien me comentó algo de eso, creo que Daniel me comentó algo de la visión, no sé si ayer o alguien comentó, que ya hay, ¿no? Sí, ¿no? A ver, recapitúlenos un poquito su comentario, por favor, Daniel. Ajá, en China ajá. Tienen, bueno, las ciudades tienen cámaras, entonces esas cámaras se conectan a un servidor del gobierno. Ajá. Y obviamente eso de ahí les facilita para reconocer personas. Hay un video justamente donde muestran eso, donde le muestran el nombre de la persona, le muestran la calificación que tiene esa persona. Ajá. Entonces, y lo último fue que esa inteligencia artificial podía reconocer a una persona por más que esté coreano y por más que esté de espalda. Okay. O sea, suena sumamente a lo que Orwell alguna vez había dicho, pero, o sea, prácticamente lo lograron. Así es, ¿no? Ok, entonces fíjese que son técnicas, ¿no? Porque cada persona tiene sus rasgos particulares en todo sentido, para comer, para llorar, para reír, ¿no? Rasgos al caminar, al hablar. Pucha, un montón de indicios que solo apuntan exclusivamente a una sola persona, ¿no? Y para más allá, cada persona tiene su huella digital en su dedo que es irreproducible, es decir, no hay otra en el mundo igual. Ok, entonces, y en este tema también está el tema fíjese, de la planificación, ¿no? E interesante acá en el tema también de la planificación, muchas veces cuando uno dice, bueno, yo tengo acá una maquinita con un IP, en China otra maquinita. La gran pregunta es, ¿por cuántos servidores tiene que pasar del universo de servidores que hay, ¿no es verdad? Para poder, de alguna manera, de acá enrutar, qué sé yo, vamos a ver aquí, para poder hacer un enrutamiento óptimo, ¿no? Yo estoy, por decirle aquí, ¿no? Y yo quiero pues llegar acá, entonces, fíjese que tiene que haber una forma, ¿no? Una planificación de búsqueda, una estrategia para saber cómo puedo hacer, ¿no? No todos los paquetes viajan por todos lados, chicos, es decir, por un solo lado. Usted sabe que los paquetes buscan, ¿no? Para lograr. Entonces, eso también comenzó a saltar ya entre los 60 y los 70, y si hablamos de los 70, estamos hablando de 50 años atrás ya, ¿no? Entonces, no solamente en esta área de los routers, en otras áreas también se puede usar el concepto de la planificación. Esto está en los últimos capítulos de Russell, por si acaso, ¿no? Usted lo puede ver ahí, ¿no? Y bueno, esta historia también está relacionada, ¿no? Al lenguaje natural que ya se viene trabajando hace tiempo, ¿no? Y aquí llegamos a un poquito a los sistemas expertos, que tampoco es una novedad. Yo salí el año 98 de la U y ya estaban esos conceptos de sistemas expertos. Son sistemas informáticos en realidad que tratan de simular el conocimiento de un humano experto, ¿no? Por ejemplo, si usted hace un sistema experto en psicología, tendría que tener la capacidad de poder
detectar ciertas conductas y poder aconsejar sobre esas conductas, ¿no? En humanos, ¿no? Entonces, pero esas ya se refieren a áreas, ¿qué cosa? Especializadas. Y hay diferentes tipos de sistemas expertos, ¿no? En el sentido que hay unos de diagnósticos, otros hasta de incluso planificación, toma de decisiones, un montón de áreas en las que se puede aplicar los sistemas expertos, ¿no? Básicamente, hay uno muy, muy clásico que es ¿no? El MySIN, diagnóstico médico, en el año 76. Estaríamos hablando de aquí de unos, qué sé yo, 44 años atrás, ¿no? Donde el diagnóstico médico obviamente se basa en síntomas, ¿no? Como yo le había dicho, por ejemplo, ¿no? Tiene género femenino, tiene mareos, vómito, probablemente sea embarazo, ¿no? Entonces ya estamos haciendo un diagnóstico, ¿no? Pero obviamente eso es en sentido general. Si es un diagnóstico médico respecto a células cancerígenas, pues sería otro tipo de síntomas, ¿no? Y clasificar esos tipos de síntomas. Se necesita una base de conocimiento que generalmente tiene una base de hechos y un motor de inferencia. ¿Para qué? Para poder deducir. Hay que hacer inferencias para deducir las enfermedades. Y eso se hace utilizando en parte lógica proposicional ahí, ¿no? Para estos sistemas expertos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el sistemita que yo desarrollé, que yo le había dicho, yo hago como unas 70 preguntas al estudiante, entonces, y yo quiero diagnosticar qué carrera realmente o qué conjunto de carreras puede llevar, ¿no? Entonces, y en esas preguntas que yo le hago, por ejemplo, al estudiante ahí, no crea que solo le pregunto las carreras que hay para estudiar, ¿no? Yo prácticamente le pregunto a él, básicamente las mezclo, todas las preguntas relacionadas al ámbito informático, matemático, al ámbito de derecho, al ámbito empresarial, todas las mezclo, ¿no? Así, como usted las ve, todas mezcladas, ¿no? Y no solamente son preguntas de que si te gusta o no te gusta, son preguntas también donde desafían su capacidad del estudiante. Una cosa es decir, me gustan las matemáticas, y otra cosa es decirle, a ver, resolveme esta función, ¿no? Otra cosa es. Entonces, con todas esas, yo al final tenía que llegar a qué cosa? Yo tenía que llegar a inferencia para poder finalmente decirle, bueno, sos bueno para esta carrera 1, para esta carrera 2, para esta carrera 3. ¿Qué hacía el psicólogo o la psicóloga? La psicóloga agarraba y decía, bueno, con este conjunto con este conjunto de carreras, pues mira, tienes que tomar una decisión. Esta sí, esta sí, esta sí. ¿Cuál te gustaría ahora de esas que tú puedes llevar? Y el alumno a veces dice, bueno, me gustan las tres. Bueno, ¿no? Tendrías que decidirte por una o dos carreras, pero en realidad dice este sistema que estás capacitado para llevar cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con un diagnóstico médico por ser, ¿no? Me llevó nomás sus 6 meses de investigación de todo este ámbito para generar mi modelo matemático, porque la maestría me exigió un modelo matemático, le cuento, para este problema en específico. Por eso dice áreas especializadas, ¿no? Y yo nunca había generado un modelo matemático y tuve que estudiar otra teoría para generar un modelo matemático, ¿no? Entonces, eso es importante. Tal vez aquí usted me pueda tener un poquito de paciencia y le voy a